Ok. Muy buenos días, intercesores 24 horas. Nosotros ya estamos aquí hace un rato, pero te bendecimos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Te damos la bienvenida al canal. Si de pronto no te has suscrito, suscríbete para que te llegue el contenido. No te olvides de revisar la caja de descripción. Y en este día, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a presentar cada una oración. En la Biblia hay muchísimas personas que en un momento determinado y bajo determinadas circunstancias clamaron, invocaron el nombre de Jehová y él se manifestó, siempre contestó. Y algunas veces con cosas tremendas que de pronto no conocemos, no sabemos, pero que podemos llegar a encontrarlas hoy y de ahí salen nuestros actos proféticos, de ahí saben el provocar la presencia de Dios y demás. Entonces, nosotros vamos a comenzar a presentarlo así en ese sentido. Esperamos que sea un buen repaso y una dinámica bonita para que también empieces a buscar en ciertos momentos, en circunstancias personales, de esta misma manera al Señor. Le vamos a dar la palabra primero a la hermana Jacqueline Mercedes, que cuando termine va a decir, el micrófono está libre y lo va a tomar la hermana Milades. Luego la hermana Elizabeth Quiñones, luego Jenny, Ivonne, en el nombre de Jesús. Y si alguien más tiene una palabra, me deja saber por el interno. Recuerden poner la cita bíblica en el grupo de reunión con el texto de la oración o aunque la cita bíblica para que la que quiera ir allí lo pueda buscar. Bendiciones, que el Espíritu Santo llene nuestras bocas. La que vaya a intervenir y pueda abrir su su cámara, nice, para que no quede en el video como que no hay una imagen, ¿ok? Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, bendiciones a todas. Yo escogí Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 4, del 9 al 10, que dice: invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, si ensancharas, mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Esta oración que hizo Jabes está en Crónicas. En Crónicas. El libro de Crónicas, bueno, creo que todos sabemos que habla de muchos nombres, el hijo de fulano, y de momento interrumpe con esta pequeña oración que de momento podría verse como, perdón la palabra, insípida. El significado de la palabra de Jabes significa el que entristece o doloroso. Y vemos como él lo cambió todo con esa pequeña oración. Incluso hay un libro que se los recomiendo, que es un audiolibro, no es muy grande, y ahí habla de personas haciendo esta oración. Lo que Jabes dijo, han tenido muchísimas bendiciones. Y la oración es sencilla: Señor, bendice, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo para que me libre del mal y no me dañe. Y lo más bonito es que le otorgó Dios lo que él pidió. Eso era todo. Bendiciones. Amén, amén. Poder de Dios en el nombre de Jesús. Hermanita Milades. Amén. ¿Dónde puedo abrir? No puedo abrir. Está bien, Milades. Sí. Está bien, mi niña. Sí, sí. No puedo abrir. Ok. Ok. Ya abrí. Ok. Dice, yo estoy la oración de Ana. Dice, y Ana, Señor, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 2, del 1 al 11. Ana, todos sabemos que es una historia respecto a esta hora de Ana, a esta oración de Ana. Ana era bueno, dice, y voy a hacer la oración de Ana. Esta mujer tremenda que hizo esta oración, fue al templo a hacer la oración. No sé si era templo en ese tiempo, pero donde iban todos los meses a orar, por los años. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová.
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Casen las palabras, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos le languideces. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Y como vemos esta oración que Ana levantó delante del altar, que el sacerdote era Elí, fue ella haciendo esta oración. Elí creyó, el sacerdote, que ella estaba ebria y le llamó la atención, y ella dijo: no, mi señor, yo estoy orando. Y entonces, como él le creyó y le dijo: que tu oración Dios la conceda. Y ella fue a su casa, y tuvo intimidad con su esposo, el Cana, salió embarazada de Samuel, y dijo que ese hijo se lo entregaba. Si le daba ese hijo, que ella saliera embarazada, ella se lo entregaba a Dios, y se lo entregó de verdad a Dios, y él le sirvió a Dios. Y de ahí el profeta Samuel. Amén, exacto. A mí me toca mucho esa oración, porque yo siempre le entrego a mi hijo a Dios, para que él le sea útil, de utilidad, como fue Samuel a su pueblo. Amén. Amén. Sigo yo, ¿no? Bueno. Un momentito. Recordemos que el momento en el que Ana hace esa oración es una oración ya de agradecimiento. Ella está agradeciendo todo lo que Dios hizo por ella. ¿Ok? Gracias, Milagro. Mucho poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Pastora Elisa. Yo escogí el Salmo 145, versículo 18 y 19, por cuanto es un salmo que el salmista aquí alaba la bondad y el poder de Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Oro en tu nombre, Señor Jesús. Amado Padre, que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, tus hijos te claman en oración. Tómanos siempre de la mano, no solamente a nosotros que te invocamos, sino en tu misericordia infinita a nuestros hijos, a nuestra parentela, a nuestros seres queridos y amados y a nuestras hermanas intercesoras 24 horas. Manifiesta que nos escuchas, que estás entre nosotros, proveyéndonos lo mejor para la gloria de tu nombre. En esta hora permítenos experimentar algo de ti en este tiempo de intercesión. Padre bueno y misericordioso, que siempre estemos contentas y agradecidas por todo lo que hemos recibido de ti, por todo lo que todavía vamos a recibir en nuestras vidas, no solo nosotras, sino en nuestro entorno familiar. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Amén. En la circunstancia de ese salmo, ¿cuándo salió? ¿Por qué? ¿Aló? No, venía el salmista, le estaba hablando a Dios porque simplemente haciéndole, David, que fue el que hizo ese salmo, estaba agradecido con Dios de saber que a pesar de que él estaba cumpliendo los deseos del Señor, porque él era una persona que decía que estaba seguro de que Dios estaba cerca de aquellos que lo invocaban y que él era uno de los que siempre lo invocaba y estaba cerca de él en toda circunstancia. No estaba pasando por ninguna situación difícil, sino que estaba simplemente agradecido. El salmo es muy lindo, sino que es muy largo, tiene 21 versículos. Entonces yo solamente tomé la parte 2 porque él empieza diciéndole, te exaltaré mi Dios y Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, estaba haciendo un compromiso con el Señor. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Volví y le decía, porque él reconocía la grandeza de Jehová, que era digno de alabanza, su grandeza inescrutable, pero hacía un recordatorio que era que él cumplía, Dios cumplía el deseo de los que le temían y oiría así mismo el clamor de ellos y los salvaría. Entonces le estaba recordando a Dios la grandeza y cómo era él. Y por eso que le había sacado ese salmo. Amén. Amén, amén. Jenny. Jenny Salazar, ¿qué le pasó? ¿No puede sacar el mudo ni la pantalla? ¿O se le cayó el internet? Ah, sí, ahí está Jenny. Jenny. Bueno, llamamos a Lilia. Lilia. Hola, buenas tardes. Amén. Bueno, estaba, se me permite esto. Bueno, estaba leyendo Juan del 20 al 21. Entonces dice que es una oración, es donde Jesús intercede por nosotros. Entonces, Juan 17. sí, entonces dice, Espere, casi se cruza conmigo porque yo iba a coger esa. no, ¿Sabe que ahorita ya, yo estoy pegada con ese que es mi favorito? Así que dele por ahí. entonces dice, del 20 al 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el contexto anterior es como una oración que hace Jesús antes de su entrega, antes de su sacrificio. Y me parece muy bonito porque aún en ese momento que todos sabemos que Jesús estaba en momento de tribulación, oró por sus apóstoles y por
pues, por todas las personas en el futuro, o sea, por todas las personas que estamos aquí. Y pide que oremos en comunión, porque eso da el significado de que Él estuvo aquí, es el testimonio, la palabra que estoy buscando, de que Él estuvo aquí, que si se da una unidad en oración, o sea, como decirlo, ya mi trabajo está hecho. O sea, entonces, para mí fue muy pertinente porque pues es lo que hacen las intercesoras, es de lo que hemos estado hablando últimamente. Entonces, es propio para el momento que orar unos por nosotros en unión, honrando al Señor Jesús, pues es nuestra tarea de obediencia. Amén. Amén, amén. Que me pongo aquí. Que ellas saben que esa es mi cita favorita ahorita mismo. Yo estoy enamorada de esa cita. Dios quitó venda de mi ojo y cuando me dijo lo que era la salvación, lo que era la vida eterna, porque justamente está en esa oración también. Eso para mí tremendo. Usted no la leyó, ¿verdad, Lilia? No la ¿No leí. tiene el tiempo para leerla? ¿Eso está en qué? Sí, tengo el tiempo. Juan 17, léanos el texto de Juan 17, como cuando lo ponían a uno a leer poesía en la escuela, por favor. Pero desde el principio, ok. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, está hablando desde el principio, que lo estuvo desde el principio. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estabas con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Mas yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Continúo? Supongo que hasta ahí es bastante. Gracias, Lilia. Todas El las es horas. amplio. Sí, dime, mi niña. No, decía que es amplio, el versículo es bastante grande. El capítulo es una oración de nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hizo esa oración en edades, igual, en la misma dimensión del sacrificio. Así mismo hizo la oración por los que estaban, por los que fueron
pero por los que habíamos de llegar. Y entre los que habíamos que llegar, todavía falta gente, quién sabe cuánta. Y aún así él dice que no es por todos, es por los pocos. Y en una parte dice que no es por todos, que es por los muchos. No, no es por los muchos, es por los pocos. Y en otra dice, no es por todos, por los que me diste. O sea, cada vez el grupo se va reduciendo más. Así que nosotros vamos a pelear en el nombre de Jesús para permanecer y que el día del juicio nos encuentren a todas en orden. Eso ¿Me ya permite, me permite, digo algo de un minutico nada más de la está. cita? La sombra Eh, hermosa que va pasando atrás de mí es el sacerdote de esta casa, no se preocupen. Ajeno, ese, ya está cogido. esa Dígame. cita bíblica de Juan capítulo 17, un domingo 27, hoy casualmente es 27, pero no domingo, de enero, estaba mi esposo dictando una conferencia en un retiro espiritual y yo estaba, póngale, a 2 metros de distancia de él, parada en la puerta escuchándolo, porque estaba el salón lleno, no había dónde sentarse, y me llegó la voz audible de Dios, así como estamos hablando nosotras, y me dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, y no fue tanto, no lo leyó tanto la palabra, fue muy poco lo que dijo, y yo inmediatamente miré al cielo y yo le dije, Señor, ¿quién se va a morir? Me lo reveló el Espíritu Santo en ese momento, mi esposo o yo. Le hice la pregunta en voz audible, abrí mi boca y le pregunté a Dios. Y me retiré de ahí, me desesperé, yo traté de ir a buscar gente para interceder, para orar, pero todo el mundo estaba metido en las conferencias, pero yo no le quise decir a mi esposo que yo había escuchado eso, pero nosotros ya teníamos, como dice Crónica, de una muerte anunciada, que él le habían dicho que lo iban a matar. Igual no sabíamos el día, lógicamente. Al día siguiente fue la muerte de él. Entonces, desde que Elizabeth está tratando con ese versículo, Dios me ha estado tratando mi corazón para quitarme todavía todo dolor y mirarlo todo como una bendición de Dios, porque él era un pastor, murió en el ejercicio del Señor y sabemos que estaba en comunión con él. Dios les bendiga, mañana está cumpliendo 12 años de haber fallecido. 12 años. Amén. Jenny. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nosotros venimos leyendo la Biblia y yo no puedo pasar de Esdras, vuelvo, lo leo, vuelvo, lo leo y vuelvo y lo leo y vuelvo y lo leo. Nosotros ya vamos ya pasamos Nehemías, Esther, no sé ahorita por dónde vamos, Job, ya, pero yo vuelvo y leo Esdras. Esdras hace 2 oraciones. Esdras, en el libro de Esdras vienen hablando de cómo el pueblo cautivo quería reedificar, reedificar el templo del Señor, cómo Ciro les permite hacerlo, pero luego les paran esa obra, cómo unos dirigentes van y le dicen al rey que había subido, que creo que era Darío, y le dice que vea que estos han sido casa rebelde, que ellos quieren edificar casa a su Dios y les paran la obra. Pero luego Esdras mismo empiezan a investigar y dice, bueno, vayan y revisen los libros de las crónicas, cómo así si nos habían permitido antes hacerlo, y cómo este rey hace que los mismos enemigos les den a ellos. Él les ordena, aquellos que estaban diciendo que por favor no construyeran, ese mismo rey luego les ordena que ellos van a tener que sustentar la obra que está haciendo el pueblo de Dios. Y este rey, pues, es un rey pagano, él era un rey pagano, no era un rey judío. Cómo estas otras naciones tenían que sustentar la obra de Dios, aún sus propios sacrificios a Dios los tenían que sustentar. Y yo era como maravillada. Cuando yo llego a Esdras 7, donde Esdras le dice al Señor, él ora, y Esdras le dice al Señor, tengo 2 oraciones de Esdras, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras en ese momento reconoce
y le ora al Señor y lo bendice, ¿no? Bendito Jehová, nuestro Padre, que puso en el corazón del rey, que honrara para que continuáramos con esta obra, no sé qué más. Esa oración a mí me parece, yo digo, wow, Dios mío, sí, él reconoce que solamente fue Dios que permitió que el corazón del rey se doblegara para honrar a Dios. Sí, y yo dije, wow, gloria a Dios. Seguí leyendo Esdras y ya en el capítulo 9, ellos se están reconstruyendo, hablan de que los sacerdotes cuando miran esto lloran y que, mejor dicho, una cosa loca, gritan, lloran, felices de que se está reconstruyendo el templo. Pero en un momento le dicen a Esdras de todo lo que está pasando realmente con el pueblo, cómo ellos se juntaron con las mujeres de ellos cuando Dios ya se lo había dicho, no se vayan a juntar con ese pueblo pagano, cómo el pueblo se había corrompido de tal manera. Y luego Esdras en el capítulo 9 eleva otra oración al Señor, dice que Esdras llenó de mucha manera que los mismos levitas habían tenido hijos con esas mujeres. Y luego Esdras, cuando escucha todo esto, pero lo que a mí me aterra que es, bueno, vamos allá. Esdras cuando escucha todo esto, él le da mucho enojo, dice que se arranca los pelos de la cabeza, de las barbas, y se humilla delante del Señor y le dice, Señor, estoy avergonzado, yo estoy avergonzado con usted, y dice así, dice, Dios mío, estoy avergonzado y humillado como para levantar el rostro hacia ti, o sea, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande debido a nuestras maldades. Nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sufrido espada de cautiverio, el pillaje, la humillación, como sucede hasta hoy. Pero ahora tu Señor Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu santuario. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has dado un muro de protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios mío nuestro, bueno, y él sigue. Sígala toda. Sí. Muy largo. Y ahora, Dios mío nuestro, desde lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? Hemos abandonado los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que va a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan. Pues un extremo a otro, ellos la han llenado de sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de ese pueblo. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los buenos frutos de la tierra y luego la dejen por heredad a sus descendientes para siempre. Después de todo nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa. Reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente, ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente, culpables como somos. Estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Gloria a Dios. Mire, y yo leía todo esto y yo decía, bueno, la primera oración me impacta. ¿Por qué? Ellos no se habían arrepentido. Esdras no se había arrepentido de toda su culpa, de todo. Pero Dios, él había prometido algo. Y aún siendo el pueblo impío, desobediente, abominable, de todo, pero por las promesas que venían atrás de parte de Dios por medio de David, que reconstruiría el templo, que se mantendría el templo, que todo eso, aún a pesar de eso, Dios hizo de que en el tiempo de Esdras hallara gracia para que
aún reyes muy poderosos pagaran, ellos mismos costearan el mantenimiento de la obra que se iba a hacer, aún la alimentación, aún los sacrificios. Y yo decía, Dios mío, de verdad, usted es misericordioso. Vea, yo me he leído Esdras varias veces. Ustedes, yo sé que ya pasaron Esdras, ustedes están en Job. Y yo me he leído Esdras varias veces y digo, Dios mío, usted, a pesar de mi culpa, a pesar de nuestras culpas, usted ha tenido misericordia, usted nos ha sustentado. Cuando leo todo esto, como luego él mira, le da rabia y todo, pero él sigue reconociendo, Dios, usted es un Dios justo. Y cuando él le está hablando de la justicia de Dios, Dios me hablaba a mi corazón, y no era la justicia por el pecado que se merecía o el castigo que se merecía por su pecado. Dios es un Dios justo porque él está hablando de la justicia de su palabra, o sea, él dijo algo en su palabra y él en su justicia la cumplió, y Dios me llevaba a Jesucristo y Dios me llevaba a Jesucristo, y yo decía, Dios mío, y usted ahora nos ve por medio de Jesucristo. O sea, de verdad, me he leído desde varias veces, y cuando la pastora, créanme, yo ya había mirado estas oraciones, y cuando la pastora hizo las oraciones dije, Dios mío, deme entendimiento aún más, porque esas oraciones a mí me han impactado. ¿Qué me impactan de las oraciones de Esdras? Es el obrar de Dios. ¿Cómo lo reconoce? El obrar de Dios en medio de aún de su maldad. Y el reconocer en Esdras 9, el reconocer que aún siendo cautivos, desobedientes y de todo, cómo Dios los ha guardado y cómo Dios los ha cuidado. Amén. Amén. Y no que haga falta, porque no hace falta, pero quiero decir algo de eso. Lo más tremendo aquí es que, mire, Dios no, él quiere. Yo sé que Dios tiene un anhelo impresionante por bendecirnos, por tomarnos como hijo. Él anhela abrazarnos, poder estar con nosotros y compartir con nosotros, chévere. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesta a ser hija? ¿Yo quiero ser hija o me voy a seguir comportando como un bastardo? Porque el hijo es hijo, ¿verdad? Y el hijo se muestra, como dice en el mundo, hijo de tigre rayado. Entonces, si usted es hijo de Dios, déjese ver como hijo de Dios, que Dios lo vea y vea en usted un hijo. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo? Este pueblo se desbarató, se hizo un lío, o sea, no me parece nada a nosotros, ¿verdad? Y después de que estaban por allá paliados y de todo, el sacerdote nota que va a venir juicio porque están haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios le dice, y llama al pueblo a arrepentimiento. Este es un libro durísimo porque ¿qué pasó aquí? Es la única vez en la Biblia donde el mismo sacerdote tiene que tomar al pueblo, incluidos los levitas, y decir, apártense de esta gente. ¿Cómo sería la corrupción a la que llegó el pueblo? Que a los levitas que se habían casado con estas mujeres, los mandan a apartarse de ellas y ir a su sacerdocio y a su obligación, y a las mujeres las mandan con sus hijos. Sí, Dios se manifestó, pero ellos se tuvieron que disponer a soltar lo que no era de Dios. Ellos se tuvieron que disponer a alinearse y a vivir como pueblo de Dios. Y les costó, porque no les permitieron tomar a las mujeres y decir que venga, vuélvase judía, o venga, judaíce con nosotros, ni a sus hijos tampoco. Y nosotros sabemos que hay una maldición sobre eso, ¿verdad? O sea, sobre ellos no vino una cosa diferente que la ley. ¿Se acuerdan cuál es la maldición? Sí, Jenny. Sí, Jenny. Sí, pastora. Bueno, no, termine de explicar más bien usted y luego yo le hago la pregunta que le quiero hacer acerca ahí, en esa parte de Esdras, la maldición está en Deuteronomio, está en Levítico, donde dice que cuando la gente cristiana o el judío se casa con una persona de otro pueblo, sus hijos no entrarán en sacerdocio. Y le pone un tiempo. Dice tres generaciones, porque le da 10 años y cada generación son 10 años. Y dice, por 10 años, esta generación no entrará en sacerdocio. Y están hablando de un pecado dentro del mismo pueblo. Cuando el pecado es por fuera, Dios saca a esa gente del sacerdocio. Ellos no pueden entrar al sacerdocio. Entonces, lo que Esdras hizo fue traer la ley a ellos. ¿Me entienden? Esta es la ley, esto es lo que dice la palabra y se tiene que cumplir tal cual. Y lo que hizo fue que les aplicó la ley. Entonces, muchas veces nosotros estamos buscando por medio de Dios que las consecuencias de algunos actos no vengan sobre nosotros, y en ocasiones lo vamos a tener que pagar, como le pasó a David. Él no murió, pero el producto de su pecado sí. Pastora, póngame cuidado lo que le voy a decir. Y esta parte,
porque me he leído Esdras varias veces y por toda esta cantidad de cosas, él como luego les dictó la ley y luego yo le decía al Señor, Señor, qué duro, o sea, qué duro ellos poder luego decir tan tranquilamente, me pareció vil, ellos decían tranquilamente, no, Señor, tranquilo, nosotros dejamos esas mujeres de otros pueblos y los hijos, ¿sabes? ¿No? Y oh, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, yo digo, en ese tiempo estaban bajo la ley y la ley era durísima, ¿sí? Y Dios santificaba y santificaba sin importar nada de arrancar cabezas por donde fuera. Y vea, yo a veces leo estos libros y a mí me da una cosa loca en la cabeza. Pero luego el Señor me llevaba de verdad a Cristo. Y justamente ayer domingo, dentro en mi iglesia, se predicó acerca de esto, de Dios y de Jesucristo y su gracia y el pacto y toda esta cantidad de cosas. Ciertamente la gracia no es para cogerla de recocha ni para creer que podemos pecar y empatar, nada que ver, pero sí podemos ver realmente cómo Jesucristo que cumplió toda la ley, nosotros ahorita en su gracia nos hemos equivocado, sí, y tenemos que reconocer, Señor, nos hemos equivocado en esto y aún allí darle gracias al Señor, pero tú ahorita estoy cargando con las consecuencias de muchas de mis cosas, debo de cargar con las consecuencias de esto, pero usted me ha hecho libre de mi pecado, en Cristo usted me ha hecho libre de mi pecado, aún del pecado de mis antepasados. No tengo que seguir luchando con los pecados de mis antepasados. Usted me ha hecho libre. No estoy en la ley, aquella que era demasiado dura y cruel, ¿sí? Y puedo recibir su gracia y aún mi generación puede recibir su gracia. Mis hijos, que a pesar de que no los tuve dentro de un matrimonio cristiano ni nada de esto, yo creo que puedo recibir su gracia. ¿Sí? O sea, Esdras me lleva otra vez a Jesucristo, vuelvo otra vez, vuelvo y voy, vuelvo y vengo, pero créame de que lo que pasó con Esdras y el pueblo como dijo, no, y eso estaba bien delante de Dios, ¿no? Despachemos a estas mujeres y a los hijos, que eran los hijos de ellos. Dios no hace eso ahorita con nosotros. Él quiere que nosotros circuncidemos nuestro corazón y que si tenemos que dejar algo... Déjame ponerte clara con eso. El Señor Jesús dijo, yo vine a traer espada. Entre padres e hijos, hijos y padres, entre este y el uno y el otro. ¿A qué se estaba refiriendo? A que nosotros tenemos que volver a escoger a Dios porque Dios no cambia por encima de cualquier cosa. Si tu hijo pecare contra ti, o contra el cielo, hay que poner un stop. Por ejemplo, estamos llegando a un tiempo de donde se tergiversa mucho la palabra. La que me tiene el micrófono abierto, le agradezco. Mire lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene una condición que está manifestando una pasión desordenada. Un ejemplo. Yo te voy a poner un parámetro. Yo te voy a dar amor porque Dios es amor. Pero nunca voy a dejarte de incomodarte en cuanto a que lo que estás haciendo está mal. Tengo un hijo que está en narcotráfico, una hija que se está prostituyendo. Entonces yo creo que es honra que mi hijo que está ejerciendo el narcotráfico me dé dinero y me haga una casa y me ponga a vivir como yo fuera una reina. No, porque yo no puedo recibir ese dinero. Es anatema. ¿Me entiende? Sigue habiendo espada, porque yo como cristiano tengo que saber que la gracia, oiga, ¿usted cree que ese Dios que usted vio en el Pentateuco es duro? El de la gracia es peor. Porque sobre el Pentateuco, el Viejo Testamento, ¿sobre quién iba el pecado? Sobre un animal. En la gracia, ¿sobre quién va el pecado? Entonces no podemos pensar ni por un segundo que bajo la gracia estamos más chévere que con la otra. Ahora, no cambió Dios, el pecado se paga, lo sabemos que se paga. Ahora, usted ve que en el último juicio que conocemos, ¿cuántos años se le dio al hombre? Antes de eso eran 1000 años. Revise el Génesis y usted se da cuenta que el que menos vivió 970 y pico, y con todo eso hace la salvedad. Y no alcanzó el total de sus días porque había sangre sobre la tierra y había que pagar el precio de la sangre. ¿Cierto? Es tremendo. Ahora bien,
en este tiempo, para este tiempo, el tiempo de los años de los hombres son 120 años. Registrado, ¿cuántas personas han llegado a 120 años de vida? Googléeme ahí, para no ser yo la que le pregunte a Google. ¿Cuánta gente, cuánta gente hay probada y evidenciada que llegó a los 120 años? Ahora bien, la muerte la hemos vencido por Cristo. Yo no la he vencido. Cristo la venció por mí. Cuando yo muera, porque nos vamos a morir toditos, o sea, se paga. Yo estoy pagando. ¿Con qué? Con la muerte, porque la muerte entró fue por el pecado. Pero ¿quién pecó? Yo, y yo tengo que morir. Cuando Cristo conquiste otra vez la muerte sobre mí, la mía, entonces Él va a decir y me va a reclamar y va a decir, venga, esta es mía, esta no va a morir porque yo pagué por ella. Pero murió, ¿sí o no? Pagó. La enfermedad, ¿qué pasó con la enfermedad? La enfermedad, ¿por qué entró? No estaba en el plan de Dios, entró por el pecado, ¿verdad? Entonces, la enfermedad que entró, muchos la sufren. Entonces, usted ve personas cristianas que están enfermas, atacadas, muriendo de toda la enfermedad que se muere el impío, y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está enfermo? Si está bajo la gracia, se supone que no debería estar enfermo. Si está bajo la gracia, se supone que no debería porque Cristo ya pagó. Y no entendemos que Él pagó para que nosotros no permanezcamos muertos y no suframos de la muerte segunda. Nos vamos a levantar, nos vamos a ir con Él a los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero ese pecado se va a pagar. Ahora bien, que nosotros nos estemos saltando un montón de cosas y por gracia el Señor nos las va a volver otra vez a allanar, pero ahí vamos, todo se va a pagar. Voy a ponerle un ejemplo que en estos días estaba estudiando y tengo que hablarles de eso, pero eso va a ser otro día. Mire, el Sabbat, no los estoy mandando a judaizar, pero el Sabbat tiene que guardarse. El día de reposo es el séptimo. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Díganmelo ustedes. El sábado. El sábado. ¿Qué pasa? Que hubo un emperador romano que cambió el calendario y dio los domingos por festivo. Entonces nosotros comenzamos a contar como si el séptimo día fuera el domingo, porque comenzamos desde el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. No importa si el hombre lo puso festivo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ese es el día que yo tengo que guardar. ¿Me entienden? Ese es mi día, el sábado, que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Pero nosotros ni siquiera vamos con ese calendario. Para nosotros el día comienza a las 12 de la medianoche y termina a las 12 de la medianoche, porque es el calendario que nos presentaron. ¿Listo? Y Dios no sabe eso, Dios lo sabe. ¿Qué día se guarda con la gracia? ¿Cuál es el día que usted debe guardar? Todos los días, para que lo sepan. Nosotros adoramos a Dios todos los días. Nosotros nos consagramos para Dios todos los días. Nosotros oramos y adoramos a Dios como si fuera el último día todos los días. Nosotros comemos y no comemos lo que no tenemos que comer y lo que tenemos que comer todos los días. Esa ley fue dada para ellos y nosotros bajo la gracia tenemos un compromiso mayor que el de ellos. ¿Entendemos eso? Entonces a nosotros nos han enseñado un concepto de gracia que es que tranquila, tú pecas y Dios te cubre. Cuidado, porque hay que entrar a mirar que Dios te va a cubrir. ¿Ok? Entonces muchos llegamos en trituración porque nos han enseñado esa cosa maldita de gracia sobre gracia. No, señora, la gracia sobre gracia es para cubrir la multitud de pecados que nosotros no podemos cubrir, pero no es para que usted hoy es cristiano, mañana no. Hoy está, mañana no está. Hoy hace, mañana no hace. Es tan tremenda la ley y la cosa con Dios que mire, le voy a poner ese ejemplo para callarme. Usted ve al valiente de David, que se me olvida siempre el nombre, que le metió la mano, Masa, que le metió la mano al arca porque el arca se iba cayendo. ¿Quién me recuerda el nombre? Asa, ¿cómo era que llamaba? Bueno, este valiente de David van con la procesión con el arca, ni siquiera van en guerra, ellos van alabando, van caminando para Jerusalén, a conquistar la ciudad. David va regresando y el arca, y él ve que el arca se va a caer y él mete la mano para sostener el arca
Oiga lo que dice la Biblia, y Dios lo mató. Cuando yo vi eso, a mí eso me chocó. Yo dije, ¿qué? Pero si se iba a caer, o sea, ¿por qué Dios lo va a matar? Y eso me quedó. Yo trabajé mucho tiempo eso y eso me causaba una aflicción y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué? Se llama usa. Usa. Cuando Dios me lleva a la palabra, más adelante, en esa primera de Samuel que habla de esto, o Reyes, en Reyes, ¿usted sabe qué era? ¿Cuál era el problema? Que Dios dice cómo se debe llevar el arca y quiénes deben llevar el arca y quiénes pueden acercarse al arca y quiénes pueden tocarla. Y a él no estaba dado tocarla. ¿Sabe qué tenía que hacer él? Dejarla caer. Porque ese no era su papel. ¿Parece loco? Dios es así, mire. Y nosotros no podemos estar pensando que nosotros nos vamos a pasar a Dios por el forro. Ese cuento de que yo amo a todo el mundo y yo le permito a la gente que venga a pecar encima de mí. Ese cuento de que yo tengo que manifestar amor y entonces yo permito que la gente haga todo lo que le da la gana, sabiendo yo que es contra Dios encima de mí. Samuel era un hombre de Dios y Dios le quemó los 2 hijos. Y se salvó Samuel a Chepa, porque Elías lo mató a él y a los 2 hijos. Y le maldijo las generaciones. ¿Verdad o mentira? Está ahí. Ni por un segundo podemos pensar que vamos a violentar a Dios ni que las reglas no se van a cumplir. Se van a cumplir. De una manera o de otra se van a cumplir. Y nosotros la gracia nos sirve para venir delante de Dios y decir, Dios mío, perdóname porque sé que he hecho mal, sé que hay maldad en mi casa, sé que hay esta situación y ayúdame. Usted no llegó temprano, ¿verdad? Usted no sabe cuál es la tarea que se dejó hace unos minutos. Es precisamente eso, de venir y decirle, Dios, esta es mi situación, estos son mis anhelos, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que está pasando, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo te entrego esto? Porque la palabra dice que nosotros por causa del reino tenemos que dejarlo todo. Y si todo significa marido, mamá, papá, hermanos, tío, primo, hay que dejarlo. Y nosotros somos los que hemos tomado el evangelio y hemos dejado que nos lo vayan cambiando a una cosa que no tiene nada que ver con el Señor. Ya hoy no matamos, ya hoy no damos castigo de lapidar a piedra, ya hoy no damos castigo donde dice, pero eso es en la carne, porque en el espíritu esas condenas van como quieran. Porque se tienen que cumplir, la palabra se tiene que cumplir. Entonces yo también cuando vi eso de Esdras, me dolió cuando lo vi, porque lo estaba buscando por un primo. Que la mamá decía, no, que se separe, que esa mujer no sirve, que yo no quiero decir ustedes por qué con tanta ligereza están dando ese tipo de consejos. Eso no es así. Vamos a buscar por la Biblia a ver qué dice la Biblia. Y cuando me encontré con eso, ay Dios mío. Entonces yo le digo a ella, sí, pero el hijito suyo no es ningún sacerdote. Que coja su cruz y camine con ella. Usted sabe que yo soy antidivorcio. A mí, yo siempre que me están hablando de una cosa esa, yo encuentro la manera en que lo mandó a coger su diablo, que camine con su diablo, a ver qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Pero bueno, Dios tiene misericordia también de mí. Dígame, Jenny. Pastora, es perfecto, sino que obvio. Cuando usted ha luchado, la Biblia es tan personal, ciertamente la palabra es una y es para todo. Pero cuando uno ha luchado mucho con la culpa y con todo esto, y Dios viene y te habla de una cosa de estas, y te muestra la gracia por medio de Jesucristo, obvio, la palabra, y Dios es justo, como dice allí, Él es justo, y Él va a cumplir su palabra. El alma que pecara, esa morirá. Y si mi hijo peca y muere en su pecado, no pretendo vida eterna para él, pero puedo seguir clamando a Dios por su vida, ¿sí? Puedo seguir eso clamando. Es pretenderlo. De hecho, tiene que seguirlo pretendiendo. Padre, yo te clamo por él. Y oro y ayuno y hago obras de misericordia y cuántos latigazos me tocan. Como Cristo, yo me quiero poner aquí por mi hijo, levántalo, no lo dejes perder. Y me llamo a mayor santidad por ese bendito muchacho que no quiere entrar en la ley, o por mí misma, por mi marido, por lo que sea, mija. Es una cosa tonta. Yo estoy luchando con el ayuno, yo no he podido. Yo soy la pastora. ¿Qué le digo a usted? Que sí, que me estoy matando de hambre y que estoy ayunando. No he podido. ¿Qué tengo que hacer? Seguir viniendo hasta que pueda. Normal. Amén. Lo que me impactaba de Esdras es esa palabra, cómo Dios les pudo ayudar a pesar de, o sea, mire, ni siquiera se manifestó la primera oración donde él se enoja y dice, bueno, hicieron todo esto, no.
primero Dios mostró, porque eso fue gracia, el que pudieran ellos seguir construyendo y a pesar de todos los impedimentos que ellos habían tenido y que otros aún les sustentara, eso fue gracia y misericordia del Señor, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo me impacta, y luego cuando miro la otra oración y yo digo, wow, ¿por qué no está primero la otra? Sí, o sea, ¿por qué no está primero la del capítulo 9 y luego la del capítulo 7? No, Dios nos Dios quiere lo quiso así. bendecir. Él nos quiere bendecir. Así. Y yo le voy a decir una cosa y voy a soltar una palabra profética. ¿Qué espera? Crea que lo tiene. Pero el arrepentimiento y lo que vamos a entregar, Dios lo tiene por dado. Porque así es que Él trabaja. ¿Se acuerda que en Génesis 2 vimos que fue hecho los cielos, la tierra, los árboles y la hierba del campo antes de que se manifestara? Crea hoy que lo que usted está esperando de parte de Dios, salvación, vida eterna, redención para sus hijos viene. Y le voy a soltar otro rema. Yo leí hoy, encontré en la palabra, en un libro que no está, pero que les estoy recomendando y se los voy a dejar en el link junto con la información del grupo, que se llama el libro de los jubileos. La naturaleza va a volver a su curso. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que la estableció con su palabra. Y sabemos que no miente, ¿verdad? Que su palabra no cambia, que Él no muda. La naturaleza va a tener que volver a su origen. Y la naturaleza de tu hijo, en el nombre de Jesús, levante su mano, va a volver a su curso, va a volver a su origen. Su naturaleza, la que usted tiene en Dios, la semejanza con Dios, va a volver a su imagen. Vamos a volver a la imagen de Dios, vamos a volver a su semejanza, porque así fue establecido y así se hará en el nombre de Jesús. Dios lo dijo y eso va. ¿Cuándo? Hoy, ahora, ya fue hecho. En el nombre de Jesús, esa frase se la cogía a Jacqueline Mercedes. Ella me dice, ya está hecho, ya fue. Yo sé que a veces lo decimos en negación, pero esta vez yo no lo estoy diciendo en negación, lo estoy diciendo con certeza. Esa naturaleza, así como los ríos vuelven a su cauce, declárelo. Mi hijo va a volver a su naturaleza. Varón lo creó Dios. Mi hija va a volver a su naturaleza. Hembra la creó Dios. En mi casa no volvió a nacer hijo para maldición. Reyes y sacerdotes. No nació más mujer necia, mujeres sabias. A mi casa no se volvió a sumar moabita, ni cananeo, ni hijo de demonio. A mi casa llegó sacerdocio, santo, obispos aprobados. En el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer, pero usted y yo nos vamos a disponer a no entrar en esa negación ridícula que entra mucha gente, que eso es lo que les enseñaron. Tenemos que orar y ayunar por ellos. Les enseñaron a pensar y a tergiversar ese versículo tan hermoso que tú estás en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Sí, pasaron porque se supone que ya no las haces más. No porque nadie te las va a recordar, porque si tú no te acuerdas, Satanás te lo va a recordar todos los días y cuando no te lo pueda decir a ti, lo va a ir a decir al cielo. Y cuando no lo pueda decir al cielo, va a usar a alguien que te traiga el pasado. Y yo soy la que tengo que sanar tanto en mi pasado que no me afecte. Sí, eso era lo que yo era. De ahí fue que Dios me sacó. Pero míreme ahora, que soy nueva criatura. Nueva criatura porque ya no hago lo que hacía antes. No porque creo que es un milagro. Yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme y muchas veces voy a tener que morir a una pasión que tengo o a un anhelo que voy a tener. Pero Dios es bueno y su palabra se cumple y se cumple para siempre. Miren, niñas, Dios las bendiga. Dios las bendiga mucho porque hoy usted ha hecho su trabajo y ese es su trabajo. Su trabajo es ir a la Biblia, encontrar una palabra a la que aferrarse con los pies y con las manos para que Dios la traiga sobre su vida y sobre su casa. Y el Señor nos va a seguir mostrando el camino que nosotros tenemos que seguir y el Señor nos va a seguir mostrando las cosas que tenemos que hacer y no nos vamos a cansar. Nosotras somos hijas de Dios. El que está condenado es el otro. A nosotros nos dieron redención y vida eterna. Así que si el que está condenado no se cansa, ¿por qué no vamos a cansar nosotras? Él no es un hijo de Dios, nosotras sí. Por mí, diga, por mí, corre sangre de guerrero y no cualquiera, uno que no ha perdido una batalla, poderoso en batalla. ¿Por qué me voy a cansar? No, señora, mi estado natural es en guerra. Así que aquí vamos, para adelante, sigan en sus tiempos de oración. Por favor, no desmayen, no dejen sus tiempos de oración. No usted sola, todas estamos viviendo días, cosas, pero Dios es bueno y nuestra vida es esa. Siga orando, ore en todo tiempo, en tiempo y destiempo. Sígale predicando a sus familias, a sus amigos y le suplico en el nombre de Jesús,
ore por los proyectos de intercesión 24 horas porque son hermosos. Todas nosotras nos tenemos que activar, todas vamos a tener que predicar la palabra. Y ese encuentro que muchas o todas están hablando, hay que hacer un encuentro, hay que hacer un encuentro. Vamos a orarle a Dios por absolutamente todas las cosas, permisos, recursos, lugares, al más mínimo detalle. Ya comenzamos a trabajar en eso. Pero usted ore para que el Señor obre. No olvide la lista de las personas que estamos orando unas por las otras. Esa lista va a cambiar ahora porque Dios nos dio testimonio de alguien de Lilia, que ya gracias a Dios pudo rentar ese apartamento. El Señor le dio gracia para eso. Vamos a cambiar la petición de Ivonne frente a Brian. Vamos a poner que Dios quite todo estorbo, que él pelee por él y que Brian esta misma semana pueda entrar a estudiar en la universidad donde le habían abierto la puerta y el enemigo está engañando y la cerró. Él no tiene derecho a cerrar esa puerta. En el nombre de Jesús, vamos a cambiar la petición, no, de Yudelka la vamos a seguir igual, pero saben que Yudelka está pasando por un tiempo muy difícil, tiene que encontrar un lugar hoy donde ir a vivir y que Dios le dé a ella lo que necesita para hacerlo. Y tenemos situaciones ahí bien complicadas en la economía, muchas están sin contrato y necesitamos que Dios se mueva a nuestro favor y supla conforme a sus riquezas en gloria. Y a la que Dios no le esté dando porque necesita aprender algo que no ha aprendido, pues que el Señor nos promocione para que en el nombre de Jesús aprendamos lo que es necesario para que podamos recibir esas cosas. En mi mente pasó alguien ahorita que necesitaba yo decir, necesitamos un comprador para unas cosas que tiene Diana Varga, unos químicos, y no tiene relaciones frente a eso, o sea que necesitamos que Dios sople el viento del sur a favor de Diana Vargas para que traiga a la persona que necesita esto que ella tiene y lo compren a buen precio. Tenemos tema de hijos, ustedes saben, de esposos, económicos, de ministerio, y necesitamos que usted se active en su oración y sepa que así como usted saca tiempo para orar por usted, debe orar por sus hermanas y orar por las cosas de otros escalones. Sabemos que tenemos un asunto bien tremendo con Donald Trump. Es un hombre que no podemos desconocer que Dios lo puso allí. Oramos por eso, la iglesia oró por eso, pero tenemos que orar para que no entre, para que el enemigo no lo engañe. Amén. Y él pueda hacer su trabajo como es. Vamos a despedir al canal. Que Dios te bendiga. Te dejamos un montón de información ahí en la caja de descripción. Te vamos a compartir el libro de los jubileos para que lo comiences a escuchar. Retén lo bueno y descarta lo malo. Nunca venga un libro como este sin antes orar, incluso ayunar así sea medio tiempo o mediodía y tener su oído muy presto. Tome lo que le sirve y deseche lo que no. Todo lo que lo afirme en Dios está bien, lo que lo haga dudar, quítelo en el nombre de Jesús, pero va a ser poderoso. Aquí dejo la información financiera de Intercesión 24 horas. Si quieres ofrendar o diezmar en esta, si es tu iglesia, entonces que Dios te bendiga mucho. Y nos vamos a ver ahorita. Yo voy a presentar mi oración en el otro video, así que lo espero por ahí. No se vayan.